Muy buenas noches, cordial saludo estimado tutor y compañeros. Hoy les voy a presentar el grupo en el cual se proyecta el contenido y la socialización de los unidad 1, 2 y 3 de cátedra de afrocolombianos o afrodescendientes. Vamos a tener conocimiento de qué es el origen de los afrodescendientes o afrocolombianos. El término afrocolombiano se utiliza para denominar a aquellos colombianos descendientes de la raza negra que fueron traídos de África por los colonizadores españoles, esclavizados y que posteriormente obtuvieron la libertad en 1851 por la abolición de la esclavitud en Colombia. Bueno, hace parte que el pueblo africano aparece en la historia por la conocida trata de esclavos que generó una alta cuota de sangre. Esta se dio en el pasado, pues fueron la mano de obra, que era muy barato, que ellos no les reconocían como seres humanos, sino que eran esclavos, eran encadenados y eran tratados como finales. Vamos a hablar de los cimarrones y palenqueros. ¿Qué son cimarrones y palenqueros? Son hombres fuertes, debido a que como los esclavizaban tanto, entonces ellos como que se rebelaron y eran hombres fuertes que decidieron hacer como un grupo de liderazgo y rebelarse contra aquellos. Bueno, ¿qué son cimarrones y palenqueros? Son hombres fuertemente armados, que decidieron liberarse de la esclavitud y hacer un grupo para seguir adelante con sus proyectos y sus metas. Vamos a hablar del marco jurídico. En 1821 se dan las primeras normatividades desde cuando Simón Bolívar llegó. ¿Qué es? Es una ley del 21 donde se inicia la abolición de la esclavitud absoluta. También en la resolución 16 de 1821 se concede la libertad a cambio de servicio militar. También hay un presidente, José Hilario López, de 1851 con la ley 21 de mayo que estableció el fin de la esclavitud a partir del 1 de enero de 1858. O sea que desde la época de Simón Bolívar, él estaba en contra de la esclavitud, que la raza negra, ellos tenían que ser tratados como los blancos, con los mismos derechos, con los mismos deberes, con las mismas oportunidades que tenemos todos los seres humanos. Cuenta la historia que a partir de 1991 el Estado reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Bueno, vamos a hablar del mágico religioso de los afrodescendientes. ¿Qué hacían en esa época? Cuenta Fray Pedro Simón, relata algunas de sus experiencias en tiempos ancestrales de cómo se realizaban ceremonias fúnebres en los antiguos Cumaná, rindiendo culto a sus reyes. Al morir un rey se realizaba una ceremonia de 8 días, adornaban y cubrían su cuerpo con el oro que había usado durante todo el tiempo cuando él estaba vivo. Lo tendían en una hoguera hasta que fuese secando. Cada día se hacía una danza alrededor de él. Adicionalmente después esas carnes y esos huesos como que las repartían. Y pues en ese instante disponían un convite donde se invitaba a todo el pueblo a comer y beber. Ponían sobre el suelo tortas de cabeza y carne de animales cazados, mazamorra de harina, de pescado y mezcla con conejos y curíes. Bebían sus fuertes vinos hechos de maíz y yuca. En medio de todo lloraban a grandes voces hasta que se acababa la comida. Muy diferente a lo que actualmente se hace en la muerte de un rey o de un cristiano o cualquier ser humano que fallezca. Bueno, actualmente se encuentran hallazgos arqueológicos en nuestro país, en Colombia, que están relacionados con los restos fúnebres.
Lo muestran también los hallazgos como en San Agustín. Ya hemos visto que dan momias, y eso es de los reyes que fallecieron hace muchos años. Bueno, vamos a hablar de la musicalidad y la rítmica. Los afrodescendientes, ellos son muy alegres, jocosos, y les gustaba, pues, empezaron con el tambor, con la marimba. Hay varios instrumentos: el tinajo, el jaibón o el bombo de tambora y el guasuá. Dice que las costas son lugares muy de buen ejemplo para hablar del aporte de la música africana. Entre otras cosas, se puede destacar las danzas, como son el apaste de la región pacífica y la región atlántica. ¿Qué música recordamos? Las danzas como el jarabe tapatío, a ver, ¿ustedes qué recuerdan de donde bailan los negritos? El mapalé. El mapalé. ¿Qué otro? El mapalé pide candela. Ellos... La champeta. Bueno, la champeta, de pronto los actuales, o el rastastas, que es lo último que están inventados, pero realmente los afrodescendientes son muy inteligentes. Ellos han aportado a la cultura de que son seres humanos con mucho talento. Vamos a hablar de la escritura. Bueno, las expresiones literarias, ellos se expresaban por medio de gestos, utilizaban la parte hablada y también la parte de la escritura. Ellos también llegaron a redactar metáfora, poesía, a pesar de que decían, no, es que ellos eran analfabetos. No, eran seres humanos con talento, que una cosa era que se hacían a la izquierda, que porque eran negros, porque eran la raza negra. No, ellos son personas que también tienen talento, han escrito y han sacado adelante, pues nos han demostrado que tienen talento para la escritura, para la parte oral, y entre esos pues vamos a hablar de uno de los oradores, como fue Luther King. Luther King fue uno de los, era hijo de un pastor, y se destaca porque él participó en varias cruzadas donde tenía un sueño. I have a dream, yo tengo un sueño. El sueño de Luther King era que todos los seres humanos, tanto los blancos como los negros, debíamos ir a la escuela, ir al colegio, a la universidad, tener los mismos derechos y deberes. Luther King es recordado como uno de los mayores líderes de la historia, o de los héroes de Estados Unidos y de la edad moderna. Él, todo lo que realizó, las campañas eran con no violencia. Él era un hombre muy pacífico. ¿Qué hizo él? También ganó premios, como el Premio Nobel de la Paz, y se le concedió a título póstumo de la Medalla de Presidencia de la Libertad por Jimmy Carter y Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Hay otro líder que es muy importante, que es Nelson Mandela. Es el primer presidente africano que nació el 18 de julio de 1918 y falleció el año pasado, el 5 de diciembre del 2003. Él es un político y dice que es uno de los líderes que ha existido en la política de nuestro tiempo, una figura popular, admirada y universalmente respetada, porque es el primer sudafricano. Nelson Mandela es ícono de la lucha contra la parte de la derrota. O sea, él no quería dejar su pueblo, dejarlo que en esclavitud, que son los que no sirven para nada, no. Dice que es el primer presidente negro de su país y ganó el premio de Nobel de la Paz. Dice, Mandela es paradigma de integridad, nunca se cansó de instar por la paz y por los derechos civiles.
Su obsesión fue seguir y perseverar la unidad de la nación arcoíris. Dice Mandela, nace el resistente del sistema de exclusión racial en 1943. Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, que es una organización abanderada del nacionalismo negro fundada en 1902. ¿Qué más dice Mandela? Mandela cuenta la historia. Mandela sufrió su enésima y definitiva detención en la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando él estaba en esa parte de no aceptar de que los negros tenían que seguir esclavos. Entonces hubo una matanza porque la policía, pues como estaban también en contra de los negros o de los afrodescendientes, pues hubo una matanza del 21 de marzo de 1960. Cuando la policía disparó indiscriminadamente contra una multitud de manifestantes y mató a 69 personas. En su alegato él lo llevaron a la corte y dijo en la defensa, Mandela manifestó al tribunal y lo condenó. Odio la discriminación racial de la era moderna. He luchado contra ello durante toda mi vida. Lucho ahora y seguiré luchando hasta el final de mis días. Detesto aún más esta puesta en escena. Me hace sentir y soy un negro en un tribunal de blancos. Esto no debería ser así. Y es lo que uno recuerda de la historia y es lo que más destaca uno. Oiga, yo quiero que un afrodescendiente en Colombia diga, bueno, me levanto a hacer cosas buenas por mi país, pero en una forma no violenta. ¿Qué más dijo Mandela? Durante mi vida he entregado la lucha por mi pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero Señor, si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. Es uno de los líderes a nivel mundial que a mí me inspiró sacar ciertas partes de historia, porque nos invita a que nosotros, no importa la raza ni el color, sino que nosotros luchemos por esos sueños, por esas metas, y por eso Dios como que le permitió vivir muchos años, porque él estuvo en cautiverio 27 años en la cárcel, y de una persona saldría como revolucionario a desquitarse con las personas que lo colocaron allí en la cárcel, pero él lo que hizo fue profundizar, leer y mirar qué más podía dejarle a su pueblo africano, y sobre todo pues cosas positivas que nos ha enseñado. Bueno, vamos a hablar de territorio y territorialidad de los afrocolombianos. Ellos tenían que haber llegado a una parte donde organizarse, en donde colocarlos. Cuenta la historia que los afrocolombianos no miran su territorio como un espacio geográfico, sino como un todo. El territorio debe abordarse como un pensamiento que va más allá de lo físico, que aborda aspectos espirituales de cada pueblo con la particularidad que hacen diferente a otros. ¿Qué más nos cuenta de territorio? Es una construcción colectiva, resultado de los usos históricos que los hombres han dado a sus espacios. Es una dimensión donde ellos se organizan, donde, bueno, si estamos, ¿en qué parte está en los afrodescendientes? En la parte pacífica, en Buenaventura y la costa atlántica, aunque en la vida real se han desplazado a diferentes regiones de Colombia. En Boyacá, porque si yo nunca conocí a los afrodescendientes, llegaron, y ahora pues como tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades, pueden desplazarse a las diferentes regiones y organizarse y hacer un proyecto de vida y sacarlo adelante. Bueno, ¿qué nos cuenta la historia? Que sí ha habido una lucha de la parte étnica.
¿Qué es la parte étnica? Pues los negros a un lado y los blancos a otro lado. No se podían mezclar porque los blancos eran los mejores, se le daban las mejores condiciones, pero ya no existe, aunque nos recuerda que sí hubo la lucha étnica de blancos y negros, donde tenían pues mejor prioridad los blancos que los negros, pero ahora somos iguales y deben tener la misma escala de oportunidades. Es importante adelantar la tarea y hacer la valoración de las riquezas locales, de bienes naturales y étnicas, presupuestales, culturales y deportivas, los cuales son propiedades colectivas de los habitantes del territorio, entendidas como un derecho oportuno, o sea que no se le puede quitar ni a un niño, sino que son derechos para todos, niños, jóvenes y adultos, y que pertenezcan a una localidad donde puedan desarrollarse como seres humanos. Bueno, hay espacios políticos donde han participado los afrodescendientes. Tenemos aquí la comunidad afrocolombiana, viene los mecanismos constitucionales y demás leyes o marcos jurídicos establecidos por el Estado, principal mecanismo de apoyo para construir en los territorios una vida con dignidad y libertad. Recordemos a varias personas como Piedad Córdoba, hace muchos años, que ella fue una intermediaria, es afrodescendiente y pues también fue una mujer preparada, porque participó en varias mediaciones con el gobierno. Aquí leemos lo de Luther King, que es cuando él da ese "yo tengo un sueño", y él proclama su sueño a toda la nación. Dice que después de la Constitución del 91, algunos de sus avances han sido artículo de transitorio, el artículo 55 de la Ley 70 del 93, donde se ha reconocido y la apertura de espacios para la participación política y administrativa como grupo étnico de la comunidad. Quiere decir que ellos se han preparado y han persistido y están en cargos, en cargos políticos que también han apoyado a la parte afrodescendientes. Bueno, dice que también falta liderazgo en la parte de la política. Si vemos, hay muchos afrodescendientes, han quedado como estancados y ahí nos dicen, bueno, prepárense, aquí necesitamos líderes, y vemos como Luther King, Nelson Mandela, que sí se puede lograr grandes sueños y establecer leyes a favor del ser humano. Hay una donde está la reina de belleza. Pues deja esto importante. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva a nuestro presidente en una visita al departamento de Chocó, donde pues él es, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué falta hacer? Y evidentemente el gobierno debe hacerse en hechos reales, apoyar a la raza, a los afrodescendientes. ¿Qué nos cuenta aquí? En los últimos años ha habido un avance importante en el trabajo con la población afrodescendiente por parte del gobierno nacional, por un lado. No obstante la dispersión que ha caracterizado la dinámica negra, en los últimos años se ha avanzado en procesos de articulación entre las diferentes expresiones afrocolombianas, donde algunos líderes y organizaciones afrodescendientes han avanzado. Entonces sí, necesitamos que el gobierno los apoye, los escuche y pues se siga el proceso, porque realmente hay muchos afrodescendientes. Vamos a hablar de los retos contemporáneos para las comunidades afrodescendientes. Dice, derechos reales para la población infantil, oportunidad de trabajo para los jóvenes, alejarnos de la violencia. Y tenemos invertir en las zonas rurales, apoyar la vivienda de interés social, que sus integrantes puedan tener acceso a la luz, al agua y a los medios de comunicación. Derechos reales para la población infantil, pues que los niños vayan al colegio, tengan su jardín, que tengan sus 3 comidas, porque hay niños muy desnutridos
niños que se mueren en las regiones apartadas, que el gobierno no les da todo lo que son la parte alimenticia, sostener los derechos sobre los niños, sobre la población infantil. Otra oportunidad es de trabajo para los jóvenes, alejarlos de la violencia. Dignidad del papel de la mujer negra en el ámbito social, que la mujer pues también tenga la oportunidad de que pueda terminar su bachillerato, de que pueda adquirir conocimiento que le gusta. Si le gusta, digamos, la parte de belleza, ella se pueda capacitar, que le guste la monistería, entonces que ellas puedan llegar a capacitarse por medio de talleres, pues para llegar a competir o colocar su propio taller, su propia microempresa, y también al estar capacitadas pues pueden adquirir cargos de la política. En la parte también hemos dado cuenta que pues también han llegado a participar en la parte de belleza, la parte de deportes. Recordamos de la que ganó la medalla de oro, que se han preparado, se han pagado un precio por capacitarse, pero también vemos que los afrodescendientes participan a nivel del fútbol, que son tenidos en cuenta en diferentes áreas de trabajo y también en la parte de deportes. Si vemos quien corre la media maratón, son los que ganan, son los afrodescendientes de diferentes partes del mundo. Bueno, realmente le doy las gracias a los integrantes de la comunidad de Voz Atalaya, donde pues hay mucho tema de la historia que nos cuentan los afrodescendientes. Son seres humanos como nosotros, nos invitan a que compartamos, a que demos como seres que somos blancos, tratarlos igual y ayudarnos mutuamente. De verdad, muchas gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad. Ya. ¿Ustedes recuerdan qué presidente estuvo en contra de la esclavitud en Colombia? Simón Bolívar y José Hilario López. Tomás Cipriano. Y Tomás. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan qué fue del pasado, así como resumido, de los afrodescendientes, que tenían una vida esplendorosa, o cómo fue la vida de ellos? La esclavitud. Que los sometían a trabajo muy fuerte. ¿Cómo trataban a las mujeres? Comparación son oficios, mucha esclavitud, o sea, manejan muchas cosas, digamos, ya de fuerza, o sea, no los trataban como una persona, sino como animales. Para ellos no existían sino para hacer los oficios diarios de las fincas y obedecer las órdenes de los blancos. Eso era lo que ellos hacían, como los perros, los que recogían, los que, mejor dicho, de sol a sol, ellos, mejor dicho, sumaban la gota fría de la esclavitud. Muy bien. ¿Usted recuerda qué personajes actualmente han llegado al gobierno que han apoyado a los afrodescendientes o afrocolombianos? Obama, que es uno de los de este siglo, y el otro fue el señor... ¿Quién es Obama? El presidente de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué otro líder afrodescendiente colocó leyes a favor de la raza negra? Nelson Mandela. El señor Nelson Mandela, que falleció ¿cuándo? El año pasado, 5 de diciembre. Vivió 95 años. ¿Qué otro líder estuvo a favor de los afrodescendientes? Que era hijo de un pastor. El señor Martin Luther King. Son grandes líderes que nos dieron enseñanzas de que se pueden lograr y lograron establecer normas, deberes y derechos a favor de los afrodescendientes. Muchas gracias por sus aportes, por su colaboración y hasta una próxima oportunidad.